Ok, vamos a iniciar nuestra clase en esta noche, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios para ponernos en sus manos. Vamos a orar. Padre bendito, Padre del cielo, glorificado Señor sea tu santo y precioso nombre. Gracias, Padre Santo, porque nos das esta noche una vez más para ir a tu santa palabra. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a discernir, a poner en práctica también, Señor, lo aprendido, y que seamos de bendición también para otros de nuestros hermanos. Te damos, Señor, las gracias por esta noche. Bendice a mis hermanos, bendice sus familias, los diferentes ministerios que ellos desarrollan, Señor, en el reino. Y así prepáranos, Señor, para la obra de tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, pues hemos estado, hermanos, revisando la carta a los Colosenses. Avanzamos por allí en algunas partes del estudio vamos a estar viendo Colosenses, y ya vamos en el capítulo 2, estamos en el capítulo 2, si no me equivoco. Vamos a ver, recuérdenme dónde nos quedamos, por favor. ¿No? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, los escuchamos, hermano. Muy bien, excelente, gracias. Ahorita me recordaron a mis alumnos. Tal vez estoy haciendo una mala comparación, pero ahorita me recordaron a mis alumnos. Cuando entro al salón de clase, empiezo a explicar algo que recuerdo del día anterior para hilar la siguiente clase. Y cuando empiezo a explicar, les digo, a ver, por ejemplo, hablamos de 3 áreas del conocimiento del desarrollo humano, que fueron... Y solo se quedan viendo. O sea, no dicen nada, voltean a verse así unos a otros y de pronto, los despierto. O sea, entra un poco de energía a mi voz y les digo, o sea, ¿qué me están mirando? O sea, busquen en los apuntes, por favor. Ahí lo anotaron ayer, antier. O sea, ¿cuándo fue la última vez que vimos esto? Y ya todos se agarran, le digo, pues yo qué gano con que me estén mirando. O sea, necesito que se apliquen, que vean. Ahorita me recordaron a mis alumnos. Bueno, Si no estoy mal, dicho hermano, lo siguiente, fue en creo el que ya. capítulo Ok, 2 de Colosenses, muy bien. Nos quedamos en el 2, a 20, hermano. principios del 3, o al capítulo 2 es. A punto de comenzar el capítulo 3. Pero algo relevante, hermanos, del capítulo 2 es ¿cuál es la preocupación de Pablo, hermanos? ¿Cuál es la preocupación de Pablo? Y lo decíamos explícitamente en el capítulo 2. Aquí entrelaza algo fundamental, hermanos, en relación con la iglesia y la enseñanza que estaban recibiendo no solamente en Colosas, la Odisea y también Hierápolis. Es un contexto, hermanos, bastante interesante porque cuando usted lee, cuando usted lee Apocalipsis otra vez, ¿se acuerdan que ya esta es la segunda ocasión que vamos a Apocalipsis? Porque aquella ocasión tercera, fuimos a hablar de Éfeso, luego hablamos también de un poco de Tiatira, cuando tuvimos que ver el caso de Lidia, pero cuando el mensaje, hermanos, el mensaje se envía a la iglesia, la Odisea es la última, es la iglesia última que recibe el mensaje. Jesús cierra de una manera perfecta el mensaje para la iglesia. No perdamos de vista, hermanos, que el mensaje a la iglesia es un todo, hermanos.
Esto es algo impresionante que aprendemos de la iglesia de Apocalipsis. El mensaje a la iglesia lo tenemos que aprender a ver como un todo en el caso del mensaje a las 7 iglesias. Es cierto, en particular, cada iglesia está recibiendo un mensaje de acuerdo al contexto en 3 aspectos. 3 aspectos importantes. De los 3 contextos importantes del escrito, del mensaje de Jesús a la iglesia en Apocalipsis es pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Pasado, para decirles lo que han hecho. ¿Ok? Presente, para decirles lo que están haciendo. Y futuro, en la parte final de la invitación es para los vencedores, una invitación para que la iglesia cambie. Entonces, ese es el todo de un mensaje. Ahora, cuando el mensaje llega a la Odisea, Jesús está cerrando un mensaje general para la iglesia de Cristo del primer siglo. ¿Ok? Ese es el mensaje primario. Así es como estudiamos las Escrituras. Nosotros traemos esos contextos de enseñanza al tiempo actual, y así ha sido todo el tiempo en la iglesia desde los escritos que tenemos del Nuevo Testamento. Lamentablemente, usted puede ver en el estudio de la hermenéutica, por ejemplo, que recibió, si usted lo tiene, viene una sección donde viene la escuela patrística. Cuando surge la escuela patrística, estamos hablando del siglo segundo, ¿ok? Ya no es primer siglo. En el segundo siglo, uno de los métodos aplicados por los famosos padres de la iglesia, empezando con Clemente de Alejandría, es el método alegórico. Es decir, cada uno de ellos ponía un tipo de idea al mensaje presentado ya sea por Jesús, ya sea por Pablo, ya sea por Pedro. Especialmente estos eran los 3 autores principales o personajes principales que se debatían en el segundo siglo. De hecho, se debatía todavía más la escritura de Pedro que del mismo Pablo en el segundo siglo a través de la escuela patrística. Luego, se pone en evidencia al final del siglo II cómo el contexto de la enseñanza figura más en Pablo que en el mismo Jesús. Bueno, razones tenía, ¿verdad? Para hablar y escribir de esta forma. Pero el método alegórico estaba fundado más que nada en una vaga interpretación del momento, entrelazando 2 cosas: la filosofía y lo que decían las escrituras. Este era el método alegórico aplicado en el segundo siglo. Y por esa razón es que muchas de las cosas que leemos en Colosenses tienen fundamento y relevancia en ese método que se estaba aplicando a través de la filosofía que se estaba presentando todavía en el siglo I, pero en el siglo II rebasó las expectativas de todas las cosas. Por ahí van a surgir varios personajes de la escuela patrística que son fundadores de este método alegórico y que por consecuencia van a ir tergiversando, van a ir cambiando el hecho de la enseñanza de la escritura primaria que se envió inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, algo que decía yo ahorita en la Odisea, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero. El origen de la creación de Dios dice estas cosas. El origen de la creación de Dios dice estas cosas. ¿Se acuerdan los temas presentados vistos la semana antepasada acerca del primogénito de toda creación? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerda que estuvimos hablando acerca de Jesucristo? El prototocos, ¿verdad? El primero en el tiempo, el primero en lugar, el primero en autoridad, el primero en importancia. Ese es el prototocos, el principio de todas las cosas. Él es principio porque Él es hacedor. Él no es ser creado. Y justamente Jesús recalca a la iglesia en Colosas con una manera firme de presentar su identidad ante la iglesia de la Odisea, la misma situación que vivían los colosenses. La Odisea y Hierápolis, digamos, como decimos a veces en lenguaje común,
cojeaban del mismo pie. Tenían la misma situación en conflicto. La vida espiritual casi dependía más de lo que dijera la filosofía, de lo que dijera la ciencia, de lo que dijeran las posturas ideológicas del tiempo en contexto, más que lo que decía la vida espiritual o el ejemplo, vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón principal por la que estaba pasando esto? Bueno, el contexto histórico los venía marcando fundamentalmente. Y la segunda razón es que desconocían la identidad, la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo se va a enfocar mucho en la identidad y en la persona de Jesucristo. Desarrollar la imagen de Jesús al alcance de una imagen al cual ellos adoran, como dice Juan, que no han visto, el cual es Dios. Y segunda razón por la cual Pablo está fundando esta escritura, es la misma razón por la que Jesús comienza diciéndoles el amén. Es decir, algo que está establecido, que es hecho, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación, dice estas cosas. Luego le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, porque si eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El mensaje a la Odisea enviado por Jesús es una preocupación extensiva de la vida del apóstol Pablo, regresando a Colosenses capítulo 2. Quiero pues que sepáis cuán grande conflicto tengo por vosotros, Colosenses, por los de la Odisea y por todos los que nunca me han visto personalmente. Esa es la verdadera preocupación, hermanos, y el celo real que usted y yo debemos de tener por la iglesia. Más allá de lo que nos gusta o no nos gusta. Más allá de lo correcto o incorrecto que a veces nos parezcan las cosas entre cristianos, nuestra verdadera preocupación debe de estar fundada, hermanos, en que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se esté predicando. En eso debemos enfocarnos. Y que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se esté predicando con poder. Que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se esté predicando con verdad. Que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se esté predicando sin lucro alguno. Eso es en lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Son mandamientos que ya tenemos anticipadamente en las Sagradas Escrituras. Pablo estaba hablando de hombres amadores de sí mismos. Algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Vendrían falsos maestros. Algunos predicarían como fuente de ganancia, usando la piedad como fuente de ganancia. O sea, existen demasiada evidencia desde el apóstol Pablo para poder nosotros entrar como en un círculo, hermanos, donde es tan aparente el sufrimiento de la iglesia, pero también la lucha de la iglesia, porque el evangelio permanezca vivo, porque el evangelio permanezca fuerte, porque el evangelio permanezca siendo uno, así tal como lo enseñó Jesucristo. Para que unidos en amor, dice, sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. Esta parte de misterio, ¿se acuerda que la pusimos un poquito en claro, lo que es un misterio? El asunto no revelado, que fue revelado, ¿verdad? Lo que estuvo escondido desde los tiempos
antes. Y cosas de las que habló Jesucristo diciendo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque no revelaste las cosas a los sabios y a los entendidos. A los niños las quisiste revelar. Así te agradó, Padre, dice Jesús. Así te agradó. Y ese misterio, hermanos, fue revelado. Por eso Pablo mismo se enfoca cuando le escribe a la carta a Timoteo, ¿se acuerda? Lo leímos textualmente. Grande es el misterio de ¿qué? De la piedad, enfocándose en la dádiva de Dios a la humanidad. Ese misterio revelado es Jesucristo. Esa manifestación es Jesucristo. Es el misterio revelado a los hombres mediante el cual se anunció el Evangelio. En un Cristo que vivió, que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para la gloria del Padre. En ese misterio que había estado escondido desde los tiempos atrás, Dios quiso unir, según Efesios lo estudiamos, Dios quiso revelar a través de ese misterio que es su Hijo, a través del transcurso de los tiempos, de las dispensaciones, dice la Escritura. Y ahí se empareja junto con Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los profetas, en los posteriores tiempos nos ha hablado por medio de Cristo. Entonces, toda esta relación aquí en la mente, hermanos, en nosotros, en nuestra mente, debe de generarse como una línea cronológica, hermanos, en la que Dios viene poniendo en evidencia el misterio para que en un momento, hermanos, ese misterio sea revelado. Y es revelado a través del Evangelio, presentado por Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Este es un tema, hermanos, muy amplio, que se ve desde la parte teológica que enseña el apóstol Pablo, habiéndolo de otra forma, y que hoy por hoy, hermanos, sigue siendo la esencia de la salvación del alma. El Evangelio salva, lo dice Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es la base de todas las cosas. Por eso usted y yo siempre, nuestra más extensa preocupación debe de ser el Evangelio y la predicación del Evangelio en su plenitud y en su pureza. De ahí en fuera, hermanos, todo lo demás que surja relacionado con el Evangelio tiene que llegar a esa parte. Si no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Entonces, esta postura de Pablo de enseñanza para los hermanos se resume en el versículo 9. ¿Ok? Los principios de todos los hombres, los ideales de todos los hombres, los sueños, las filosofías, todas las corrientes que estaban imperando en el momento, el gnosticismo, el estoicismo y todas aquellas filosofías huecas, vienen a caer de frente por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Verso 9, ahí se resume todo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Decíamos hace unas semanas atrás, cómo es que a veces el cristiano se pierde de una manera tan no sé, como que a veces tan espectacular. Se pierde yéndose, hermanos, rebasando los mismos horizontes de la plenitud de Cristo, de la plenitud de Cristo. ¿Cómo lo logra? Basándose en la ciencia en muchas ocasiones, basándose en lo que acaba de decir Pablo. Dejamos bien claro y nuestra postura, ¿verdad? Como cristianos, en que hay cosas buenas en la ciencia, demasiadas, pero no dependemos de ellas. Hay cosas buenas en la ciencia, en la filosofía, pero no dependemos de ellas. Hay cosas buenas en las ciencias de la salud, pero no dependemos de ellas. Nos sujetamos y obedecemos a la cabeza que es Cristo. Dice Pablo, para ustedes no es tan fácil, refiriéndose a los colosenses, pero les tengo, dice Pablo, una gran noticia. La gran noticia es que ustedes deben de aprender
que nadie, verso 8, los debe engañar. Nadie les debe de cautivar su mente. Ni nadie, ni nada. Ni nadie refiriéndose a persona o espíritu, cualquier cosa que sea. Ni nada refiriéndose a lo aportado del hombre por la ciencia, por la filosofía o por aquella otra cosa que pueda venir. ¿Me explico? Entonces, el fundamento del cristiano es la cabeza, que es Cristo. A partir de allí nosotros, dice la Escritura, somos reyes y sacerdotes. A partir de allí estamos plenos, completos. Si hay alguna carta, hermanos, que va a describir muy bien nuestra postura, nuestra vida delante de Dios, es Romanos. En Romanos vamos a encontrar que Pablo va a decir que en Cristo estamos perdonados, que en Cristo estamos santificados, que en Cristo estamos justificados, que en Cristo estamos reconciliados, que en Cristo estamos glorificados. Son como 17 razones que Pablo da en Romanos de nuestra vida que está escondida en Cristo. Es como si Pablo resumiera un todo para decirle a los colosenses, en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de lo que Dios es. Si ustedes quieren estar plenos y convencidos en su vida espiritual, Cristo es la razón. Entonces, de ahí en adelante, tenían que empezar a cambiar el pensamiento. Oh, sí, les habían dado unos coscorrones fuertes. Les habían pegado duro a los colosenses. Estaban sacudidos. ¡Qué bueno! Ojalá y así nos hiciera eco la palabra de nuestro Dios cuando Él nos llama, hermanos, y nos da unos buenos. ¡Hey, despierta! Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Luego dice, y vosotros estáis completos en Él. Y Pablo no lo deja solo, hermanos. Fíjese el texto cómo continúa. Quien es la cabeza de todo principado y autoridad. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos. Para ellos el gobierno era mucha autoridad por la ciudadanía. Especialmente ciudadanías como la ciudadanía romana o la ciudadanía griega. Eran dos de las ciudadanías más valiosas, más la romana que la griega. Pero en cuestiones de autoridad, principados, hermanos, se sujetaban tanto a las autoridades. Y dice el apóstol Pablo algo que también vimos en Efesios capítulo 1, versículo 23, me parece, dice ahí la escritura, la cual, la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia debe de estar complacida en Cristo, hermanos. La iglesia debe de sentirse plena en Cristo Jesús. Cristo es su sustentador, Cristo es su ayudador, Cristo es su abogado, Cristo es su intercesor, Cristo es su mediador, Cristo es su sumo sacerdote. Todo lo que es Cristo para nosotros, hermanos, debe de tenernos completos. Él es la entrada al Padre. Todo lo podemos pedir al Padre mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo es Jesús para nosotros. En Él, dice Pablo, en Él estamos plenos. No necesitamos nada más. Ustedes, colosenses, necesitan enfocarse en su vida espiritual en Cristo. Verso 11, un adelantito, hermanos. Fíjense nada más para cambiar la postura de ellos como gentiles. En Él también fuisteis circuncidados. Tema, hermanos, impresionante de Pablo y tratado por Pedro, por los ancianos en Jerusalén, enviado por cartas a los cristianos desde antes de llegar todo territorio palestino, de Palestina, todo hasta llegar a Antioquía, después hasta la isla de Creta, después hasta Asia, hermanos, después hasta Grecia y después hasta Roma. Cartas y cartas y cartas y cartas enviadas por los ancianos de la iglesia, hermanos, donde se abrían y se repetían las cosas específicas en relación con lo que sí y no se debía hacer en cuanto a la circuncisión, porque había judíos de la circuncisión, ¿se acuerdan? Estos estaban tratando de obligar a los gentiles a circuncidarse. Y Pablo dice, ustedes como gentiles están completos. Fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. ¿Dónde hace la circuncisión el Señor? En el corazón. Ahora dice la Escritura,
fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Por lo menos, hermanos, subraye ese texto y anótele ahí, Romanos capítulo 6, afilando la espada, Romanos capítulo 6, verso 1 al verso 6, ahí viene el evangelio aplicado, vivido en una persona, pero también no solamente lo va a encontrar en Romanos, usted sabe que también lo va a encontrar allá en la carta de Pablo a los hermanos en Corinto. Ahí también va a encontrar en el capítulo 15, me parece, en el capítulo 15, versículo, me parece que es de los primeros versículos, dice la escritura, ese de Corintios, capítulo 15, el versículo desde el 1, primero los Corintios 15, 1, hasta el versículo 5. Usted puede encontrar ahí, en primero los Corintios, en primero los Corintios 15, en Romanos capítulo 6, y lo que acabamos de leer aquí en Colosenses, esa es justamente una de las teologías, por ejemplo, del segundo siglo, que en el caso de algunos eruditos como Agustín de Hipona, y otros del siglo II y siglo III trataron de cambiar. Y de ahí surge de esta enseñanza, hermanos, surge una mala posición, muy mal argumentada, para el siglo III ya el bautismo estaba cambiando, ya no era un bautismo, ya no había, no había muerte, ya no había sepultura, ya no había resurrección, lo único que había era algo verdaderamente que estaba fallando. Ya venía saliendo un bautismo real para hacer algo por rociamiento. Luego dice, en el versículo 15, dice, mientras vosotros estabais muertos en los delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos nuestros delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Bueno, este misterio del cual hablamos, que es Cristo, justamente dejó revelado cómo es que Jesús, al momento de morir, cumple con todo lo profetizado. Por eso dijo Jesús, cuando en Lucas 24, después de resucitado, les dijo a los apóstoles, a los discípulos, esto es lo que estaba escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que el Hijo del Hombre debía de padecer, debía de morir, debía de ser sepultado y resucitar al tercer día. Esto no les debe de sobrecoger con temor. Por lo contrario, es el cumplimiento a la palabra escrita. Ese es el cumplimiento a la palabra escrita. Y por eso lo vimos aquí mismo en Colosenses en el capítulo 1. En el capítulo 1 aprendimos eso acerca de lo que hizo Jesús, ¿verdad? Cómo es que públicamente él pudo triunfar, dice la Escritura, despojando los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo públicamente, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Bueno, este es un evento sin precedentes, porque cuando Hebreos relata la vida y obra de Cristo en la cruz, dice que la muerte en la resurrección de Jesucristo perdió su poder. La muerte atemorizaba a los hombres y perdió su total y completo poder. Es por eso que la muerte en Apocalipsis simplemente aparece meramente como un personaje que va a ser lanzado al lago de fuego. No hay poder alguno. Tiene una sentencia real marcada por la palabra de nuestro Dios y del mismo Señor Jesucristo, porque la venció ¿en dónde? La venció no en la cruz,
la venció. Ahí la exhibió. Ahí la exhibió públicamente. Ahí exhibió la muerte. Ahí exhibió su poder. Hasta dónde podía llegar. Pero la realidad de la resurrección manifestó que la muerte ya no tendría más poder sobre las personas que vienen a Cristo Jesús. La segunda muerte, dice la Escritura, no tiene poder sobre los hijos de Dios. Entrando en esta parte, dice el versículo 16, cambia el apóstol. ¿Qué es el cambiazo que da el apóstol Pablo para asumir que usted y yo como cristianos tenemos no solamente, no debemos tener, hermanos, ¿cómo le dijera? Una convicción. No debiéramos tener una convicción. Fíjese cómo se lo voy a decir, no me lo malinterprete. No debiéramos tener una firme convicción por lo que nos enseñan. Escúchelo bien. No debemos tener una firme convicción por lo que nos enseñan. Debemos de tener una firme convicción por lo que escudriñamos. Es ahí justamente donde aparece la fe del conocimiento. ¿Por qué? Porque fe de creer tenemos, hermanos. Fe de creer tenemos y podemos tener mucha fe abundante, pero fe de conocimiento. Es ahí donde nos toca esa gran responsabilidad a nosotros. Los que enseñan, enseñan, ¿verdad? Son maestros. Didáscalos, diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero, ¿y nosotros? ¿Simples oyentes? No, somos oidores, somos escuchadores, pero tenemos que escudriñar las escrituras. Ejemplo tenemos en Berea. Ahora, dice Pablo, fíjese, ponga mucha atención. Nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello solo es una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece ¿a quién? A Cristo. Es decir, hay situaciones vagas en las que en muchas ocasiones como cristianos nos sorprendemos. Nos sorprendemos. Y tales cosas a veces, ay, el hermano fue al gimnasio. Pues es que el ejercicio corporal para nada aprovecha. O sea, si va al gimnasio, no vaya ningún día al gimnasio. Y va a su hora completita. Pero no viene entre semana. ¿Me explico? O sea, pareciera que es una comparación digna, ¿verdad? Real a los sentidos. Pero hermanos, si nos vamos a estar preocupando por ese tipo de cosas, por los hermanos, o sea, nuestra vida está quedando un poco alejada de la realidad, de la verdadera realidad y preocupación que usted y yo debiéramos tener. Eso no es lo que nos debe preocupar realmente. Dice Pablo, es como un ejemplo para lo que Pablo está diciendo. Nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece ¿a quién? A Cristo. Cristo es el que tiene todas las cosas en control. No dejemos de vivir, hermanos. Con esto no digo que no nos preocupemos por los hermanos, oremos por ellos. Ya hemos dicho una y otra vez, el hermano no va a cambiar hasta que por él mismo no valore y comprenda y entienda que la vida segura está en Cristo, que la vida plena está en Cristo. No dejemos de invitarle, no dejemos de ser buen ejemplo, no dejemos de animarle, de exhortarle, pero no gastemos nuestra vida en pensamientos vanos. Ocupemos nuestra vida en el Evangelio, en hacer la obra, en desarrollar nuestros ministerios, en cómo pensar ser más útiles para la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y de su reino en esta tierra. Nadie os prive, viene Pablo otra vez, nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto vanamente hinchado por su mente carnal. ¡Wow! Ahí en esa parte, hermanos, había mucha, la palabra clave aquí sería misticismo, hermanos. Había mucho misticismo, había mucha especulación sobre lo que creían que veían las mentes de las personas y lo platicaban con tal gracia, hermanos, que se confundían entre unos y otros. Bueno, por tener algo de qué hablar. Imagínese un filósofo entre filósofos. ¿Cuál es la postura?
Pues el escuchar que todos hacen su disertación, él también tendrá su disertación, pero ¿acerca de qué si tantos hablan? Entonces, aquí, algo que resurge, hermanos, es que el cristiano debe de mantenerse muy bien con los pies en la tierra, no hincharse en su mente, no hincharse en su mente. Es cuando, mire, no sé si a usted le ha pasado, a veces a algún hermanito en la iglesia es nueva criatura, ¿verdad? Nueva criatura. Está en horas de bebé, y luego de pronto, pues viene de alguna denominación, ¿verdad? Y luego, como ahí a las cuantas horas del siguiente día les manda un mensaje, o le llama, o lo encuentra, o el domingo, y le dice, hermano, yo tuve una revelación. Es que tuve una revelación, hermano. Y usted lo ve así como que, ay, este hermano ya da mal. Hermano, ¿de dónde viene? ¿Verdad? Hay que tener paciencia, hay que escuchar, hay que aprender a escuchar. No, imagínese si usted le da unas buenas sacudidas en ese rato. Ah, no, pues ¿qué tiene usted? ¿Cómo que anda revelando? Si yo no revelo, pues entonces lo va a asustar, hermano. Lo va a asustar. Esa es la realidad. ¿Cuánta enseñanza? Vamos a hablar en un tema así para que usted me entienda, hermano. ¿Cuánta doctrina, cuánta enseñanza bíblica, cuántos ejemplos de doctrina existen en las escrituras de la iglesia, de los cristianos del primer siglo? Ok. ¿En cuánto tiempo se lo puede enseñar usted a un recién convertido? O se lo pongo en contexto. ¿Cuánto tiempo, cuántas cosas de esas le debe de enseñar a alguien para que obedezca la fe en Cristo Jesús? ¿Existirá algún manual, hermanos, específico de enseñarle a alguien acerca de la doctrina para que después tome una decisión? No sé si le ha pasado a usted que ha enseñado a algunas personas, les ha puesto evidencia y les ha aclarado todas sus dudas y todo, y cuando usted cree que ya se van a bautizar o deben de bautizarse, le dicen, gracias. Y terminan bautizándose allá en alguna denominación, y luego lo encuentran usted y dice, hermano, yo ya me bauticé. ¿Cómo? Sí, me bauticé ya en la iglesia apostólica. Es que mi prima me llevó un día, escuché la voz de Dios, y como yo ya entendí lo del bautismo, me bauticé. Nada más que me bauticé como debe de ser, en el nombre de Jesucristo. Bueno, no le ha pasado. La enseñanza de Cristo está fundada en el Evangelio, dice Pablo, y no nos podemos perder de ella. El que se ha de convencer a través del Evangelio y la enseñanza, lo hará que eche raíces profundas. ¿Ve usted un proceso natural? ¿Ve usted un proceso natural? ¿Siembra la semilla o siembra las raíces? Parece una alegoría, ¿no? Usted siembra la semilla y luego nace la plantita y empieza a echar sus raíces. Y se arraiga y da fruto, hermanos. Y nosotros queremos que echen bastantes raíces, bastantes raíces, bastantes raíces, bastantes raíces. ¿Y cuánto queremos ver el fruto? O sea, la verdadera semilla todavía no se ha plantado. Entonces, ¿cómo queremos que tengan raíces? Cuando usted encuentra una persona y la persona le dice, hermano, yo fui a la iglesia el domingo, lo vi predicar, pero no vi que tocaran con instrumentos. Y el Salmo 150 dice que, y también vi que las mujeres no llevan velo. Y en las escrituras dice que deben de llevar velo. También noté que participaron de lo de la Santa Cena. Y yo sé que eso es cada año. También vi que levantaron ofrenda, pero no vi que depositaran el diezmo. Y también, no, pues olvídese, ¿cuándo acabamos? ¿Cuándo acabamos? ¿Sabe cuál es nuestra principal mayordomía? Predicarle el evangelio. Tenemos que ser lo suficientemente astutos, hermanos,
para ir y predicar el evangelio. Esa persona no va a obedecer, hermanos. No va a obedecer mientras usted se empeña y yo me empeño aclarándole todas dudas y preguntas y de todo lo que quiera. Hay que predicar el evangelio. Una vez que le prediquemos el evangelio, decidirá si lo obedece o no lo obedece. Eso es más poderoso, mucho más poderoso que cualquier otra de las cosas que esa persona pueda preguntar. Y usted y yo no podemos perder la visión en ese asunto. Dice Pablo, y lo va a decir claramente, y lo va a decir fuerte. Ustedes se están preocupando, se están preocupando por lo místico, lo sobrenatural y todo eso, y están perdiendo la verdadera coordinación. La realidad de lo que ustedes ya obedecieron, se les está yendo, se les está sumando de las manos. Es Cristo, la persona de Cristo, la divinidad de Cristo. Entonces dice aquí, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. ¿Quién es el que desarrolla y quién es el que hace que crezcamos? Cristo. Por eso Efesios 4 lo mencionó de tal manera. ¿Se acuerdan que lo estudiamos hace unas semanas? Es lo mismo que dijo en Efesios. Es exactamente lo mismo. Tenemos que estar arraigados y bien cimentados. Tenemos que estar bien nacidos de la cabeza que es Cristo. Tenemos que estar bien unidos por las coyunturas y los ligamentos. Cada miembro de la iglesia crece al Señor de acuerdo a su propia actividad. Es así de sencillo. Y entonces, por eso la vida y obra de la iglesia. Verso 20. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Algún comentario? Tenemos que acabar Colosenses hoy. Bien, versículo 20. Siendo que vuestra muerte, dice, con Cristo se separó de los principios elementales del mundo, dice, porque como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques, tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sensualidad o las obras de la carne. Aquí un poquito de lo que veníamos hablando en otros días. Tenemos que sujetar, hermanos, toda clase de conocimiento humano, sea la ciencia más que nos pueda apoyar, de todas maneras termina sometida a Cristo. El cristiano sale triunfante a través de la obra de Cristo. Y es así como el cristiano vence los obstáculos. Es así como el cristiano sale adelante. Adelante, hermana Álvarez, Gaitán, Felipe. Sí, hermano, una pregunta. ¿Qué versión está leyendo? Versión 1909. Gracias. Esta es la versión 1909, la antigua versión, versión Reina Valera actualizada, basada en la Reina Valera de 1909 y cotejada con diversas traducciones originales, hebreo, arameo y griego. La leen un poco diferente a la Reina Valera, pero está en un lenguaje actualizado, pero tiene una buena connotación. Dice en esta parte, hermanos, la reputación. Ciertas cosas tienen reputación, lo que decíamos. Ciertos conocimientos y ciencias encontradas, estudiadas hoy por el hombre, como todas las ciencias sociales, entre ellas la sociología, la antropología, la misma psicología que estudia la conducta de la persona o la mente, la psiquiatría, todas estas ciencias son de apoyo, tienen a la verdad cierta reputación para nosotros en el tiempo actual. Lo mismo lo tenía para ellos los conocimientos que vivían, que tenían cierto apego a religiosidad, pero aunque tenían cierta utilidad, estaban siempre en desventaja. Siempre estaban en desventaja en relación con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo es, dice el apóstol Pablo. Siendo pues que habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. Otra vez otro cambio. Otra vez otro cambio. En el capítulo 3, otro cambio. ¿Hacia dónde mira la iglesia en Colosas?
al nivel de la humanidad, al nivel de la opinión humana, al nivel del conocimiento humano, al nivel de la ciencia y de la filosofía. Ahí está aterrizada la fe de muchos cristianos en Colosas. Pero ¿qué dice Pablo? Miren hacia donde tienen que mirar, porque deben de buscar las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Esta palabra, hermanos, gloria, ya la conocían, pero la conocían a través de los esfuerzos meramente humanos. La conocían a través de las carreras, de los juegos, de las competencias, ya la conocían. Quien ganaba el premio se llevaba la gloria. Se llevaba la manifestación corporal de los estadios que levantaban sus palmas, sus guirnaldas, sus flores y las lanzaban contra aquel que ganaba en la competencia. Ellos estaban muy habituados a mirar esto desde los Juegos del Peloponeso. Y esto es algo que ya venían ellos viviendo. Estaban muy acostumbrados a esto. Por eso Pablo cambia esta forma en la que ellos ven la vida terrenal y tienen que aprender la vida en el cielo. La vida que verdaderamente tiene gloria está escondida en Cristo. Por lo tanto, dice Pablo, haced morir lo terrenal en vuestros miembros. Bueno, aquí hay una buena pregunta, hermanos, o buen tema de reflexión. Dice Pablo, mire cómo lo va a decir Pablo a la iglesia. Está hablando a la iglesia en Colosas. ¿Acaso estaban permitidas estas cosas? ¿Acaso estas eran prácticas de la iglesia en Colosas? Bueno, no es ninguna justificación para la iglesia al día de hoy, por supuesto, pero dice la Escritura, por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros. ¿Por cuál empieza Pablo? Fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Todos asuntos relacionados con la conducta corporal, deseos de la carne. ¿Se da cuenta? ¿Sí leyó bien conmigo? Todos tienen que ver con el mismo tono y el mismo signo. No salió de ningún contexto el apóstol Pablo. ¿Qué significa eso? Bueno, unas de las cosas que imperaban también mucho, decía del duro trato del cuerpo, el ascetismo, ¿verdad? Muchas cosas se desprendían de esto. La doctrina también estoicista, de no negarle nada al cuerpo, de no negarle nada a la carne, y que gocemos y disfrutemos de esta vida, tal así como en la postura de la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Las personas decían, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Entonces, eso es como una vida feliz, decía Zenón. Eso es como una vida feliz. No hay de qué preocuparnos. ¿Qué pasa? Ejerciten los sentidos, decía Zenón. Ejerciten bien los sentidos. A ver, piénsenle. Si tú tienes tu cuerpo, Dios te dio ese cuerpo. Es tuyo. Vívelo. Disfrútalo. Te la pongo fácil, decía Zenón. A ver, ¿dónde termina el cuerpo? Y todos pensando. Y Zenón decía, ¿no termina en la muerte? Ahora, ¿qué pasa con ese cuerpo? Y todos estaban pensando, y Zenón volvía a hablar y decía, ¿que acaso no termina en descomposición? ¿Que acaso no termina en la nada, comido de gusanos? Por eso el cuerpo debes de disfrutarlo mientras está en ti, mientras está en este mundo. ¿Sabes qué es lo más importante? El alma. Y como el alma nadie la puede tocar, bueno, estate tranquilo. Vive lo que puedas vivir con tu cuerpo. Disfruta lo que puedes disfrutar con tu cuerpo. Acabo que el alma está separada de él. Esas serán las enseñanzas de Zenón. Y miren, muchos les convenía, ¿no? Nos querían vivir bien. Y trataban de vivir de esa manera. Pablo les exhorta y les dice, estas enseñanzas tienen 300 años practicándolas.
Es fácil venir dejando una práctica de 300 años. Pregúntele a los judíos, ¿podían dejar la ley? Cada quien batalla con lo suyo, hermanos, en las diferentes regiones donde el evangelio va llegando. Es difícil entender todas estas cosas. Usted vaya con nuestros hermanos en África y usted ve a la iglesia de Cristo en África y tienen otras prácticas y otras costumbres. Pero si ellos creen a la fe y al evangelio de Jesús, no crea que lo van a hacer igual, todo completo, como lo hacemos también nosotros. Pero ellos están creyendo a Cristo. Ellos están siendo salvos por el evangelio. Y podrán aplaudir, y podrán no sé qué, y podrán no sé qué hacer cosas más. Pero vienen siempre, usted vaya y predíqueles, no, usted se viene y dice, esta no es la iglesia de Cristo, definitivamente. No tienen el himnario negro de los cánticos espirituales. No usan copitas, no usan copero. Entonces, cosas como estas. Cosas por las cuales dice Pablo, hay cosas más importantes por las cuales tenemos que estar preocupándonos. Por tanto, haced morir lo terrenal en vosotros, en vuestros miembros. Pero ahora, luego dice, a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. Bueno, por si no lo habían entendido, se los dejo claro. Hay que cambiar. Es algo imperativo. En ellas anduvisteis también vosotros en otro tiempo cuando vivíais entre ellos. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles son las cosas? Usted puede decir, ay, hermano, de esas sí batallo yo, ¿verdad? La ira. Hay a veces, me gusta esto, ¿cómo controlar la ira? El enojo, la malicia, la blasfemia y palabras groseras de vuestra boca. Me preguntó una hermana esta semana, hermano, ¿qué significa que el bautismo no quita las impurezas de la carne? ¿Qué significa eso? Ya estoy explicando a la hermana, ¿verdad? Dice, cierto. Porque yo cuando me bauticé, yo era esto, por ejemplo, decía maldiciente. Y bueno, pues no sé ni qué hora se me quitó, hermano, como dice usted, no sé ni cuándo se me quitó. Pues le digo, se le quitó a medida que usted fue dejando su vida pasada y fue llenándose de plenitud de vida en Cristo. Dice, pues qué bueno, pues porque ya ni me acuerdo en qué momento dejé de maldecir. Lo único que recuerdo es que cuando maldecía me llevaba la mano a la boca y decía, ay, Señor, perdóname, pero es que ya no lo voy a... Y lo volví a hacer, hermano. Pero se me olvidó en qué momento lo dejé de hacer. Bueno, justamente así dice Pablo, esa vida tiene que ir pasando. Dice, no mintáis, no mintáis. Asunto importante y de gran relevancia. No mintáis los unos a los otros, porque os habéis despojado del viejo hombre con sus prácticas. No mientas. Aquí en este de no mientas debiéramos de agregarle un montón de más, hermanos. No mientas, no siembres discordia, no murmures, ¿por qué? Porque os habéis despojado del viejo hombre con sus prácticas y os habéis vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. La imagen de aquel que lo creó. Ahí está la palabra forme. Aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, aquí está lo que decíamos hace un momento. El aspecto en el que entra Pablo con la relación de la ciudadanía, ¿verdad? Y de hecho Pablo les va a escribir más adelante, ¿verdad? Les va a escribir más adelante el apóstol Pablo estas cosas. Así les escribió a los hermanos de Filipos también, en el 3:20, recuerda. A los hermanos de Filipos que estaban buscando la ciudadanía romana, les dijo Pablo, la verdadera ciudadanía está en los cielos. De ella esperamos a Cristo el Salvador. Y aquí es algo similar. Bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Aquí no hay estrato social, aquí no hay niveles. Aquí todos somos uno en Cristo y somos iguales. Por tanto, como escogidos,
como escogidos, dice, de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estas son las cosas, hermanos, que más nos deben de preocupar, hablando del vestido interno, hermanos, más que del externo. Y no podemos dejar de decir que el vestido externo también es importante, pero nuestra mayor prioridad debe de ser el interno, soportándonos unos a los otros y perdonándonos unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, ahí está el consejo, hermanos. Aquí está el consejo en el versículo 13, más lo que dijimos la semana pasada. El ejemplo de Jesús diciendo, cuando vayas al altar y presentes tu ofrenda, si en ese momento te acuerdas, tú eres el del acto, tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, sal y ponte acuerdas con él. Es hacer lo correcto. Ahora, ¿le gusta eso a usted? No. ¿Por qué? Porque el hermano de allá que está allá, que ni está pensando en usted, lo lastimó, lo ofendió, lo dañó. Y él ni piensa en usted. Pero dice Jesús, lo correcto debe de estar puesto en ti, hecho por ti, no depende de los demás. Bueno, aquí está la forma de vestir. Pero sobre todas estas cosas hay un vínculo, dice Jesús, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Esta parte se relaciona con la escritura de los Hebreos. Recuerda, por tanto, dice Pablo, ya siempre digo que Pablo, por tanto, recibiendo un reino inconmovible, tengamos ¿qué cosa? Gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Si no hay gratitud en nosotros, hermanos, es un principio fundamental de nuestra vida espiritual. La palabra de Cristo habita abundantemente en vosotros, enseñando y amonestándonos unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. Fíjese lo que dijo muy bien. Versículo 16. Versículo 16. Este debe de ser como principio de los afanes cristianos. No como los de acá de Lucas capítulo 12. ¿Ok? Principio de los afanes cristianos. La palabra de Cristo habita abundantemente en vosotros. ¿Cómo? Enseñándonos y amonestándonos los unos a los otros en toda sabiduría es decir, los medios para que un cristiano crezca, los medios para que un cristiano sea enseñado, los menos para que un cristiano sea amonestado, disciplinado, corregido, entre unos y otros. No es lo que usted de su experiencia le quiera decir. No es lo que usted de sus propios conocimientos le quiera enseñar. Reunidos, dice, con la sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. Ese es el principio de los afanes del cristiano. ¿Qué dice la iglesia, hermanos? ¿Qué dice de la iglesia a Lucas? Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué dice? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, les decía, ¿verdad? Que le dijeron al hermano que fue a ver a un, creo que era un judío, no recuerdo, a alguien que estaba por ahí, y le dijo, te quiero presentar a la iglesia de Cristo. Dijo, ¿tú eres miembro de la iglesia de Cristo? Dijo el hermano, sí. Dijo, ¿te reúnes todos los días? En el templo y por las casas. Dijo, pues no. Dijo, entonces no eres miembro. La iglesia de Cristo se reunía todos los días en el templo y por las casas. Wow. Bueno, tuvieron que hablar de otros temas, ¿verdad? Creo. Luego, dice aquí que si nosotros nos preocupamos en la reunión por hacer estas cosas, vamos a ser grandemente edificados. Pero dice el versículo 17, la manera en cómo lo tenemos que hacer. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Otra vez, gratitud a Dios el Padre por medio de Él. Otra de las características de esta enseñanza del verso 17, hermanos, es que este pasaje es sumamente doctrinal, sumamente doctrinal. Tan doctrinal es, que dice la Escritura, tan lleno de enseñanza,
que las gracias a Dios el Padre son por medio de Él. En el nombre del Señor Jesús. Ese es el medio. Ok, bueno. Luego hablamos de las esposas. Estad sujetas a vuestros esposos como conviene en el Señor. Sería bueno hablar bastante de esto, ¿verdad? De las esposas y de los esposos. ¿Quiénes quieren que hablemos de esto, hermanos? Todos. Qué bueno, excelente. Me parece muy bueno. Ya hay bastantes talleres, hermanos, allí en YouTube. Hay bastantes talleres allí en las páginas de algunos hermanos acerca de la especialidad, acerca de estos temas del matrimonio y la familia, de las esposas, de los esposos, de los hijos, de los padres, de los amos, de los siervos, cómo deben de trabajar estas conductas, hermanos, en la vida social, en la vida moral, y también las situaciones de la inmoralidad. Y solamente se resume allí bien. Pablo en el capítulo 4 dice: amos, haced lo que es justo y equitativo con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bueno, con esa frase resumiría todo, ¿verdad? Todos tenemos un amo en los cielos. El marido se sujeta a la mujer al marido, los hijos a los padres a los hijos, todo en una completa armonía. La palabra sujeción no implica en todos los contextos solamente ponerse por debajo de la autoridad. Más que por obligación, es la relación del apego, el amor, la que hace que ese vínculo sea funcional en la relación entre las personas. Capítulo 4, verso 2. Perseverad siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. A la vez, orad también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra una puerta para la palabra, para comunicar otra vez el misterio de Cristo, por el cual estoy aún preso. Orad para que yo lo presente con claridad, como me es preciso, de varios conceptos en relación con su predicador. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Ok, porque como que aquí apareció algo de internet, no sé. Ahorita veo esos mensajitos, hermanos, que están ahí escritos. Dice aquí en el capítulo 4, hermanos, cuando habla de orar, Pablo, orad para que yo le presente. Aquí viene otro de los consejos que ya hemos enumerado en relación de usted con la vida de su predicador. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, para que el predicador presente un mensaje el día de la clase, el día de los domingos, el día que salga la predicación? ¿Qué debemos hacer por el predicador? Dice la Escritura: orá mucho por él. Ore por su predicador. Ore mucho por su predicador. Él está dispuesto, hermanos, siempre en alma, en espíritu. La carne es débil. Ore para que él no solamente esté dispuesto, sino para que lleve un mensaje, hermanos, siempre a las almas. Si usted pide, fíjese, escúcheme bien, si usted pide, quiere, desea que el predicador vaya a su casa a hablarle acerca de algún tema, a comer, a almorzar, cenar con usted, a tomar un pan, un café, algo, y usted quiere tener dudas aclaradas, quiere respuestas, quiere un consejo, quiere una orientación, quiere un discipulado, ore por él. No lo deje ir solo, ¿no? Pídale a Dios que su Santo Espíritu lo guíe, que su Santo Espíritu lo acompañe, que le haga recordar lo que estudió, lo que preparó, y si no lo hizo, que Dios hable a través de él. Oremos por nuestros predicadores, por aquellos que nos presiden. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Verso 5, otro cambio. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Duro trabajo, hermanos, bastante trabajo, bastantes cosas que hacer, ya sin tanto pensar, se puede decir. Es como conducir
el automóvil. Es como conducir el automóvil en plena precaución, respetando todos los señalamientos, mirando que no te pasan los rojos, respetando a los peatones, más allá en la ciudad de Chihuahua, donde en realidad se respeta al peatón. Aquí crúcese las líneas amarillas y su vida terminó. Acabó por completo. Aquí no hay nada de eso, ¿ok? Y si usted se cruza las líneas amarillas, viene de Chihuahua, tenga mucho cuidado porque se lo van a entregar. Y no va a haber, aunque haga denuncia, ya, cambió su vida. Dice Pablo, que la vida para con los de afuera debe de tener un propósito. Somos luz, somos luminares, somos sal y estamos allí para hacer cambios en nuestra sociedad. No perdemos eso. Vuestra palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepáis cómo conviene responder a cada uno. Les decía, ¿hay derechos? Sí, en el trabajo todos los trabajadores tienen derechos, hasta sindicatos hay. Pero no por ello, hermanos, nosotros vamos a lucir nuestra boca, ¿verdad? Hablando lo que no debemos. Y menos si somos trabajadores que llegan tarde, incumplidos, que faltan, y todavía exigimos derechos. Pues ¿de dónde, hermanos? Si así, llevando una vida intachable, irreprochable, el mundo nos señala con mayor justicia. Todos, dice, mis asuntos, os lo hará saber Tíquico, hermano amado fiel, ministro y consiervo en el Señor. Le envío a vosotros con este fin, para que conozcáis vuestros asuntos y para que Él anime vuestros corazones. Hermanos, ¿cuál es el propósito de la visita de muchos de nuestros hermanos? Llevar ánimo. Llevar ánimo, ese debe de ser el propósito, hermanos. Pero a veces no siempre es así. Hay que cambiar eso, hermanos. Hay que cambiar eso. A veces, hermanos que a veces no nos visitan, luego nos visitan. Y luego la queja, y luego la murmuración, y luego es que ya sabías o no sabías. Ya te lo estoy contando. Y usted y yo parando oído ahí. O sea, hay que orar. Hay que orar. No, recuerdo una alegoría del sabio que decía que si ya pasó por tu pensamiento y que si ya te hizo bien y que si no, pues lo rechazas y que todo eso. Hay un pensamiento acerca de eso que según es de Aristóteles, no les crea, no es de él. No escribió cosas así. Era bueno, pero no en demasía. Este asunto relacionado con lo que dice Pablo, cuando visitamos nosotros, vamos a dar ánimo. Le envío con Onésimo. ¿Y recuerda quién es Onésimo? ¿Se acuerda quién es Onésimo? Es aquel muchacho que se fue, ¿verdad? El esclavo, hermano. Aquel hombre que se fue de casa fugado, ¿verdad? Se escapó a la gran ciudad, a Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Se fue a la gran Roma a perderse y se encontró con quien se tenía que encontrar. Se encontró con el Señor a través del apóstol Pablo. Bueno, cuánta intimidad, ¿verdad? Cuánta relación, cuánto apego entre la vida de un siervo y otro siervo. Onésimo, el fiel y amado hermano, quien es uno de vosotros, ellos informarán de todo lo que pasa aquí. ¿A dónde regresaba Onésimo? A casa. ¿Cómo recibiría usted a Onésimo si se le hubiera escapado? Unos tablazos y dándole primero para que entienda. Y ahora sí, ya véngase a ver. La carta que le dieron, mijo, léala. No. Pablo va a ser muy enfático en cómo se le debe de recibir a él, cómo lo debe de recibir Filemón. Os saludan Aristarco, prisionero conmigo, Marcos, el primo de Bernabé. Ya habéis recibido instrucciones acerca de él. Si va a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo. Esto me llama la atención del versículo 10. Dice, os saludan Aristarco, prisionero conmigo. Marcos, el primo de Bernabé, ya habéis recibido instrucciones acerca de él.
¿Qué significa eso para usted? ¿Qué entiende? Reina Valera 60 dice, recibido mandamiento. ¿Ok? ¿Qué entendemos? Que hubo otra ocasión en que recibieron indicaciones, quizás otra carta. Ah, como le dijera, preciso, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Qué preciso para escribir. Yo sé que está inspirado por el Espíritu Santo. Qué preciso para recordar y poner en la mente que las instrucciones, una vez ya dadas, se deben de mantener. Y que las nuevas enviadas deben de ayudar a mejorar la calidad de esa vida espiritual. En otras palabras, es como el mensaje del domingo. ¿Cuál fue? Porque ya vamos al otro domingo. ¿Cuál fue? Y luego vamos al otro domingo. ¿Y cuál fue? ¿Y cuál ha sido el mensaje en general de los domingos? Entonces, es importante, hermanos, recordar esto. Dice Pablo, si va a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo. Ellos son los únicos de la circuncisión que son colaboradores conmigo en el reino de Dios y que me han servido de consuelo. ¿Os saluda quién? Epafras. Os saluda Epafras, siervo amado que describió el apóstol Pablo, diligente, quien es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oración, preocupado por ustedes, para que estéis firmes como hombres maduros y completamente entregados a toda la voluntad de Dios. Eso la preocupaba a Epafras. Eso verdaderamente le preocupaba. Y tenemos dos siervos colaborando con Colosas, Laodicea y Hierápolis. Lo que le preocupa a Epafras, le va a preocupar también al apóstol Pablo. Compartieron la preocupación. Ya son dos, mejores son dos que uno. Dice, porque doy testimonio de él, de que tiene gran celo por vosotros, por los de Laodicea y por los de Hierápolis. Os saludan Lucas, el médico amado, y Demas. Demas, quien después lo abandonó años después, según la carta a Timoteo. ¿Cómo lo abandonó? Amando a este mundo. Saludad a los hermanos que están en la Odisea de la que hablamos hace rato. La Odisea recibió una carta, no la tenemos, y ahorita va a decirlo aquí. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. La iglesia de la Odisea estaba en casa, y dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, es decir, la de Colosas, haced que también se lea también en la iglesia de los laodicenses. Y la de la Odisea, leedla también vosotros. Doble enseñanza, hermanos. Doble enseñanza. Las cartas, según tengo entendido, se leían reunida la iglesia, reunida la hermandad, se reunían y la examinaban en su contenido. En unanimidad estaban en acuerdo en el entendimiento de lo leído y tomaban los acuerdos para ponerlos en práctica. Así se leían las cartas en el primer siglo. Era la fuente más veraz de información, por eso tenían que ir selladas. Decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Firme, una firme convicción. ¿A quién más le dijo Pablo palabras como estas? Decid a Arquipo. A Timoteo, hermano, le dijo, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio.
Que no se te olvide que sobre ti fue impuesto algo. No pierdas de vista. Cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. Ahora, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Bien, lo más probable, hermanos, lo más probable del verso 16 es que la epístola a la Odisea se pueda referir a algo relacionado también con el escrito a los hermanos de Éfeso. Una carta que tenía una intención, hermanos, tenía una intención. En este círculo de donde está Hierápolis, la Odisea, Colosas y Éfeso, es un círculo, hermanos, de trayectoria de comercio. De hecho, en la historia aparece Hierápolis desaparecida, ¿verdad? Porque estaba más a la orilla. Y también la Odisea va a perder el mercado y todo se va a concentrar en la ciudad de Éfeso. Ya no eran ciudades de paso, pues, y empezaron a perder el comercio y empezaron pues a dejar de existir por sí mismas y se perdió esa parte de la población. Por eso, en el caso de la Odisea, podíamos leer de lo que decía que era rica, pero que estaba empobrecida. Decía, no tengo ninguna necesidad, pero era miserable. Creía que tenía una gran visión, pero en realidad estaba ciega. Se sentía vestida por su belleza, pero espiritualmente estaba desnuda. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, la fe, para que tengas la verdadera riqueza. Vestiduras blancas, santidad, para que resplandezcas y no tengas vergüenza ni desnudez. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Es decir, yo te amo. Yo te amo. No olvides la disciplina. No olvides que el corregirte es amarte. Que el tratarte duro es amarte. Yo estoy a la puerta y llamo. Este es uno de los mensajes más esperanzadores que hemos encontrado a la iglesia, hermanos, en el mensaje. Yo estoy a la puerta, dice. Yo estoy cerca, aquí, afuerita, cerquita de tu corazón. Te estoy tocando. Ábreme. Ábreme. ¿Qué necesitamos, hermanos, para abrirle la puerta al Señor? Reconocer lo que somos, reconocer que lo necesitamos, aceptar que por nosotros mismos no podemos hacer ni ser nada, ser humildes, sencillos y obedecer a su llamado. Él está en la puerta, Él toca, Él llama. Si alguno oye mi voz, aquí es cuestión difícil, no lo niego, porque el texto dice, si alguno oye mi voz. Desde la palabra hebrea Shema, es abrir el entendimiento, alumbrar el entendimiento, abrir también el corazón, pensar a través también de las emociones, no vacilar. Y dice la Escritura, si alguno oye mi voz, segunda acción, abre la puerta. Es decir, allí lo que se mueve es la voluntad del hombre. El hombre, mientras no aclare el pensamiento, no modificará su conducta, no moverá la voluntad. Y dice la Escritura ahí que entraré a él. Es decir, un Dios tan maravilloso, hermanos. O sea, viniendo a nuestra vida, un Dios intencional. Él quiere cambiarnos, Él quiere transformarnos, Él quiere estar con nosotros, Él quiere consolarnos, quiere ayudarnos, quiere fortalecernos, quiere hacernos sabios y entendidos. Pero nosotros necesitamos oír
y mover nuestra voluntad. Porque dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Esta es la posición de Jesús. Entraré a él y cenaré con él. Pero luego viene la otra parte. Dice, cenaré con él y él conmigo. Entonces, dice el Señor, es algo recíproco. Yo contigo y tú conmigo. Ambos. Uno con el Señor. Al que venciere, al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Y este mensaje dado a la Odisea es bastante hermoso y maravilloso, porque dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué hace Jesús, hermanos? Ponernos por iguales ante el Padre, con Él, como hijos amados. Y esa es nuestra gran gloria, hermanos. Esa es nuestra gran bendición en esta vida. Por eso, todo mensaje termina, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que en esta carta, hermanos, de Pablo a Colosas, se pueden desarrollar muchos temas, tipo teórico-doctrinales y práctico-teóricos. Y se pone en evidencia, hermanos, que Jesús es el Creador, el Despotes, el Todopoderoso, el que tiene en control todo el universo, por más grande, ancho que se nos pueda hacer, Dios está en control de todas las cosas. Vi un video hace no mucho donde ponen la galaxia, ¿verdad? Ponen la galaxia, pero pues antes ponen la Tierra y parece muy grande, pero luego la Tierra entra al sistema solar y parece ya pequeña, pero luego el sistema solar entra en la galaxia y parece más pequeña, y luego la galaxia entra entre un mundo de galaxias y empieza más pequeña. Entonces, a veces uno se pone a pensar, y bueno, yo, ¿verdad? No sé ustedes, ¿existirá todo lo que el hombre nos está enseñando a través de lo que nos muestra en el universo? Ya de por sí ver la Tierra y vivir en ella es bastante grande. Contemplar el segundo cielo nos hace sentir pequeños. Pensar en el tercer cielo nos hace sentir extraordinarios. ¿Qué hay más allá de todo eso? La gran ciudad de Jerusalén, como la muestra Dios en Apocalipsis. Jerusalén la celestial. A esa somos llevados, algo que nos rebasa en toda expectativa y pensamiento. Dice Pablo, eso es lo que tiene que empezar a ponerse en la mente de ustedes. El cielo, Jesucristo, la creación, las cosas hechas por Dios, no lo místico, no lo natural o lo sobrenatural que el hombre pretende. Eso no los va a llevar a ningún lugar. Bueno, pues así concluimos, mis hermanos, la carta a los Colosenses. Espero que si tienen preguntas, ya ustedes me dicen. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿O ya están dormidos? Pensativos, hermano, pensativos. Muy pensativos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues por eso platiquen sus pensamientos. Me llama mucho la atención lo que dijo ahorita, hermano, que siempre queremos ver la problemática actual como si fuera algo irreal, como si fuera algo fuera de la posibilidad de Dios, de que nosotros podamos seguir trabajando. Y no, en realidad
Es algo que se da y se da una y otra vez porque la naturaleza del ser humano sigue siendo la misma que la que sucedió en aquel entonces. Los problemas de una o de otra manera también se reflejan en la misma forma, ¿verdad? Diferentes ambientes, diferentes tiempos, pero es lo mismo. Entonces, simplemente abrirnos a esa mente de decir, igual que con Pablo y todos los apóstoles, el Señor es el que nos va a abrir la manera de dar solución a lo que nosotros no podemos solucionar, solo Él, y hacer lo que tenemos que hacer, trabajar. Amén. ¿Alguien más, hermanitos, quiere? Gracias, hermana Alma, por su comentario. Yo, hermanito, igual reforzando lo que dice la hermanita Lare, cómo el ser humano, como nosotros mismos, ¿no? Todavía no olvidamos esa ilusión del control, ese querer hacer las cosas porque creemos que están bien hechas, ¿no? Y cómo no cedemos totalmente el control a quien realmente lo tiene, que es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Qué difícil es tratar de querer arreglar todo por celo, incluso por ira, como lo mencionó hace ratito, ¿no? Porque muchos tenemos ese gran detalle de que aún no controlamos al 100%, bueno, de hecho no controlamos la ira. Ira por muchísimas cosas, por celo, porque vemos algo que está mal hecho, no sé. Digo, a mí en lo personal me pasa bastante, ¿no? Entonces esa ilusión del control siempre la tenemos muy arraigada desde el principio. Pero empezar a pensar en ceder el control o ceder a quien realmente puede controlarlo todo y aceptarlo más que nada es lo difícil y lo importante en este caso, hermano. Bueno, a mí me pasa mucho eso. Amén. Gracias, hermano. Sí, ahorita abordaba usted el tema de la conducta y bueno, pues hoy se nos habla mucho acerca de la inteligencia emocional, ¿verdad? Nos habla mucho acerca de ese tema de la inteligencia emocional, que debemos estar en control de nuestras propias emociones, pero pues las emociones, somos tan emocionales que nos rebasan nuestra razón. Hermano Paul. Gracias, hermano. Primero, muchas gracias, hermano, por tus clases. Hemos aprendido mucho. Y ahorita que estamos así, yo creo que reflexivos en lo que estabas compartiendo, yo estaba pensando en los ejemplos que tenemos de personas como el centurión, que cuando llamó a Jesús para que le ayudara, ¿verdad? Y con su siervo enfermo. Él le bastó con algo como, dijo, no, que no llegue, que no entre, porque soy indigno, nada más que diga la palabra. Cosa que admiro mucho a Jesús. Que diga la palabra y se va a hacer. Por otro lado, también la mujer sirofenicia, que fue muy ingeniosa cuando le pidió a Jesús que le ayudara con su hija, que tenía un espíritu inmundo, dice. Jesús le dice, pues no está bien darle la comida a los perrillos, la comida de los hijos. Y ella dijo, sí, pero también los perrillos comen de las migajas. Cuando estaba en la cruz, un hombre de antecedentes como ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés allá. Y Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo. Y pensando en esos ejemplos, hermano, pudiéramos decir, mira con qué tan poco, con qué poquito ellos lograron tanto. Quizás no era muy poco, sino más bien lo necesario. Lo necesario. Y comentarles que aquí en mi casa, aquí donde estoy, hay una mesa del comedor, de la cocina. Y algo que me ayuda mucho a recordar que
hemos de centrar nuestra vida en Cristo. Es que la mesa, si no está bien centrada con un foco que está aquí, se mueve. Entonces, para que no se mueva, la centro, me ayuda el foco de arriba. Entonces, platicaba con mi esposa y le decía, mira, mi amor, así es también la vida del Señor. Tiene que estar bien centrada, porque si no, no fununcia. Entonces, podemos estudiar mucho, ¿no? Cosa que es muy buena. Algo que no comparto mucho son los debates y esas cosas que todavía no veo para qué sirven, pero mientras conservemos lo esencial, lo necesario, bueno, estamos del otro lado. Yo creo que Colosenses, si algo nos enseña, es que Jesús es supremo. Jesús es lo primero, ¿no? Y pues que debemos ponerlo en ese lugar en nuestras vidas, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Gracias, hermano Paul. Gracias a Dios también que nos dio la oportunidad de estar aquí juntos y aprender juntos. Ahorita que dijiste eso de los debates, es cierto en muchas cosas. El propósito, decía Pablo, pues, era uno, presentar a Cristo. Era presentar a Cristo. Y la opulencia de los griegos era fantástica. Verdaderos pensadores, diríamos, críticos de las nuevas enseñanzas. A Pablo le bastaron unas horas, inspirado por el Espíritu Santo para terminar con enseñanzas de siglos, de 5 siglos atrás por lo menos. Horas para mostrar un verdadero Dios. Y vuelvo a repetir, a veces nos queremos gastar la vida, décadas, con un solo punto. No son necesarios, como lo dijiste. Bien, pues, bueno, ¿alguien más quería platicar algo, decir algo? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. No sé si dejaron fijas sus cámaras, pero algunos veo que no se mueven. ¿Ahí están? Sí, ahí están. ¿Dónde está la hermana Hortensia, que no la veo? ¿No está? Tal vez entró un ratito. Ella acaba de venir de traer a su mami de cirugía. Ok. Y sí se conectó un rato y mañana tiene que salir a las 5 otra vez a regresar con mami a Monterrey. O sea, por razones familiares, vaya, no está, pero sí estuvo un rato conectada. Ella es bien fiel. Por eso no la veo, no la he visto, ¿no? No la he Sí, visto. ahí estuvo un ratito mi hermana, pero Ok, luego ya se excelente. salió a descansar. Excelente. Dice, un cristiano no puede estar en un estadio de fútbol. Haciendo esta comparación, dice, tengo esa duda. Y le contesta una hermana, dice, no lo creo, hermanita, dice, hay jugadores cristianos. Y Pablo estuvo en un coliseo. Bueno, gracias. Y luego la hermana Judith, reflexión de las 3 puertas. Sí, la reflexión sí pasa, lo verdad, y luego no pasa, y eso. Ok, sí, ya me acordé. No completamente, pero ya me acordé aparte del título. Bueno, este pensamiento, hermana Juanita, es si un cristiano puede estar en un estadio de fútbol, bueno, tiene razón la hermana, o sea, Pablo estuvo en un coliseo. Yo creo que estuvo en varios. Solamente en Éfeso, hermanos, donde pasó 2 años. En Corinto, hermanos, había varios estadios en Corinto. Se jugaban unos juegos especiales en Corinto, cerca del mar, según la historia universal. Son de los juegos más antiguos en la ciudad de Corinto. A lo mejor les va a dar risa, pero leí por ahí algo que los juegos que se celebraban en Corinto, la mayoría de esos juegos era el hombre jugaba prácticamente desnudo, competía prácticamente desnudo. Así eran los juegos. O sea, por eso se dice a cuerpo limpio.
peleaban a cuerpo limpio. O sea, ahí no había falla de nada, de agarre, de nada, o sea, es a cuerpo limpio. Entonces, esa frase tiene historia centrada en los juegos antiguos, de lucha cuerpo a cuerpo. Y seguramente Pablo estuvo en muchos lugares, ¿no? Pues el escrito a Corintios, ¿no sabéis que todos a la verdad corren en el estadio y uno solo se lleva el premio? Lo que relata Timoteo de las luchas de cuerpo a cuerpo, o sea, debió haber estado en varios eventos y seguramente le gustaban mucho al apóstol Pablo. Y luego dice, también yo peleo, dice, no como golpeando al viento. Él pudo haber muchas ocasiones como el luchador golpeaba, pero pues no daba en el blanco y se iba con el peso de su fuerza. Entonces, todo esto tiene un significado, hermanos, ya viendo la historia. Bueno, pues ya concluimos. Dios me los bendiga mucho. No sé qué me depara el destino. No sé si salgo o si entro, pero lo que sea que el Señor quiera, lo que sea que el Señor quiera. Vamos a concluir, hermanos, con una oración. Mano, Dani del río de la laguna. Dirígenos, mi hermano Dani. Leí tus documentos, hermano, por cierto. No te he comentado nada, pero muy buenos, muy buenos. Mi esposa cuando me los entregó, los leí ese mismo día en la noche, pero ya no comentamos nada porque lo olvidé. Y mi esposa me ha preguntado si ya te escribí. Lo cierto es que le digo, no, o le digo de rato y no lo hago, pero ya lo dije. Ya te estoy diciendo que ya los leí. Y muy bien, hermano. Dios te siga bendiciendo. Dios te bendiga. Sí, La oración, hermano. claro que sí, muchas gracias. Vamos a orar, hermanos. Glorioso Padre Celestial que moras en los cielos y en la eternidad. Padre Santo, en esta hermosa noche que nos has regalado, estamos delante de tu presencia. Principalmente, Padre, dándote las gracias porque nos has dado la oportunidad de seguir estudiando tu santa palabra. Nos has dado la oportunidad, Padre, de poder seguir preparándonos para poder servir a la iglesia, servir, Padre, de tu obra a través del conocimiento de tu santa palabra. Gracias, Padre, porque nos has permitido a lo largo de este curso poder estudiar estas dos maravillosas cartas en las cuales, Padre, hemos comprendido cosas maravillosas acerca de lo que tú has preparado para la iglesia. Le suplicamos, Padre Santo, nos siga ayudando a ser siervos competentes, eficaces, eficientes para tu obra, Padre, para que tu honra y para que siempre, Padre, todo sea para tu honra y tu gloria, y que de esa manera también, Padre, podamos llevar el mensaje al mundo en su integridad, en su pureza, y que de esa manera, Padre, podamos seguir cumpliendo nuestro ministerio que nos has encomendado. Padre Santo, le suplicamos, bendiga a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los estudiantes de esta institución, de esta escuela del Alumbrado Cristiano, y le suplicamos, Padre Santo, también siga bendiciendo a nuestro hermano Ricardo, a su familia, en sus proyectos, en sus planes, y también, Padre, para que sigan obrando de una manera hermosa, como lo han hecho hasta el día de hoy. Le suplicamos, Padre Santo, siempre nos acompañe, sea usted quien nos dé el descanso necesario en esta noche para poder el día de mañana también cumplir con nuestras actividades que tenemos en el día a día. Le suplicamos esté siempre con nosotros y se lo pedimos, se lo suplicamos, no por ser merecedores de ello, Padre, sino por los méritos de nuestro Señor y nuestro Rey, Cristo Jesús. Amén.